Hoy nos hemos venido al municipio de Pájara. Entre la capital histórica y la playa de Ajuy está el taller de uno de los artistas más singulares de Fuerteventura. Además, trabaja una de las disciplinas más duras, clásicas que existen, que es la escultura. Se ha formado a sí mismo aquí, en el mismo barranco, y su obra ha llegado hasta todos los rincones del mundo. Hemos reunido a dos escultores, Roberto Canedo, profesor de la Escuela de Arte y licenciado en Bellas Artes, y a nuestro invitado de hoy, que es el escultor Juan Miguel Cuba. Vamos a conocerlo. Empecé trabajando la piedra y nada, estuve como 5 o 6 años haciendo piedra y bueno, fue en el primer simposio que se hizo de escultura en Puerto Rosario de metal, que no sé exactamente, yo creo que ya había participado en 3, y yo empecé en el 2003, empecé en el tercer simposio, ya llevaba 3 simposios y luego el cuarto era sobre el metal. Y nada, Patallo me preguntó que sí, digo yo, soldar sueldo desde que tenía 14 años. Ahora, lo que no sé para hacer una obra como tal, que fue la primera obra que hice, es la cremallera que está al lado del Palacio de Congreso. Me gusta más trabajar el metal porque el metal me da más detalle que la piedra. La piedra es una cosa tosca y con el metal, al ser plancha fina, te permite pues, hacer, por ejemplo, el correaje y todo este tipo de cosas que lo dejas en el aire y no lo dejas como la piedra que lo tienes que dejar o tosco Pegado o a pegado algo. a siempre. Sí, sí. Entonces, pues... O sea, que entraste por la piedra y sacando material y te diste cuenta que construyendo con plancha... Sí, no, es que el metal de todas maneras te aporta volumen también. Con el metal, eso sería imposible hacerlo con piedra. No puedes hacer ni la caña, no puedes hacer... A ver, si me hablas de bronce, vale, pero en piedra no puedes hacer ese tipo de obra. Que esta es la piedra que me decías que te gustaba tanto, ¿no? Sí, El granito ese es el azul, el granito azul de allí de Montblanc. Y es una piedra, bueno, está catalogada como el segundo granito más duro del mundo. Un granito azul y... ¡buah! Que me había dicho dureza 8. Sí, Sí, en la escala digamos que el diamante es dureza 10. Estábamos hablando de dureza 8, que quiere decir el mármol es dureza 5 o 6. sí. El granito es dureza 8, quiere decir que... Claro, lo trabajas con diamante, con lo cual Sí, cuanto este más tipo cerca de está de disco, la dureza del diamante, más cuesta... este tipo de disco es el que se usa para eso. Es más, y es un grano grueso. Este precisamente lo compro allí en la cantera esa, que la última vez que estuve me traje 2 o 3 y tiene el grano más grueso. Sí, Te abre la grieta, digamos, el corte te lo abre más grueso, más ancho, pero come de escándalo, lo que no hago con otro tipo de disco. Aquí tiene el diamante sinterizado, tiene los diamantes ahí, Sí. que el diamante es lo que hace que por abrasión corta la Que a diferencia del de mármol, el mármol tiene el diamante electrodepositado. Me he preguntado muchas veces que si trabajas directamente o haces maquetas, porque cuando vi la cabra dije, este es capaz que se tiró a la piscina sin hacer ni una No, maqueta. la mayoría de las veces, algunas veces hago alguna maqueta cuando me lo piden. De hecho, esta de la cabra la había hecho un pequeño en 1 metro. La hice como obra sin pensar en tal, sin pensar en hacerla en grande. Una vez que la tenía hecha, me acuerdo en una exposición, me llegó uno del Cabildo y me preguntó que si sería capaz de hacer esa obra en grande. Sí, claro. Él me preguntaba en grande como de 4 metros o una cosa así. Pero yo me fui después más a los 8 metros, pero normalmente tiene que ser que me lo pidan. Si no, no hago un boceto y después ya Y te metes me de meto a cabeza. hacerlo. Y eso es cuando me lo piden, cuando voy a hacer algo por ahí, porque va a ser aquí en mi casa, cualquier cosa que vaya a hacer, no hago ni dibujo. Hago un dibujo, pero vamos, algo como simple para... Es que me llama mucho la atención el dominio que tienes de la forma y de la figuración, que no es fácil, porque en una abstracción hacer algo que bueno, pase como bueno es relativamente fácil, pero en la figuración, que esté fuera, que esté dentro de las proporciones, que tenga una relación, por ejemplo, esas dos figuras, que tenga una relación armónica entre ellos, unos tamaños y tal, y hacerlo directamente, sin una maqueta previa, sin
lanzarte así directamente me parece marciano. Pues esa precisamente no tengo ni dibujo ni nada. O sea, empecé con el burro, empecé luego con la señora y luego incluso el hombre lo hice estando la otra pieza. La otra pieza se la llevaron para colocarla en Betancuria porque venía no sé quién y tenía que estar allí. Y luego seguí haciendo el hombre y cuando una vez que lo tenía hecho, traje la pieza ya para abajo y la soldé ya ahí. Perdón, llevé la pieza del señor para arriba y lo soldé ya ahí en el sitio, en la base. Pero esa precisamente no tenía proyecto ninguno. O sea, ni modelado previo, No, ni... nada. Jolín, increíble. No. Increíble. Eso es, y bueno, y igual que tampoco. Son piezas que hago, que ya te digo que las hago aquí en mi casa y hago lo que es digamos, la base, el esqueleto de la pieza en hierro y tal, y a partir de ahí ya empiezo, ni mucha varilla pongo tampoco, le doy un poco de volumen, lo más ancho, lo largo, tal, y a partir de ahí empiezo a montarla. Empiezo por la parte que más fácil me es y a partir de ahí empiezo a caminar Pero es como algo, yo me he dado cuenta que es como algo que me va llevando. Yo, por ejemplo, una de las primeras obras que hice en piedra es de una luchada que hay en Morrojable. Y hay dos tíos luchando y un tercero está en el piso con la mano poniéndosela en la rodilla porque se le viene arriba. La obra se titula Nula. Si sabes de lucha, nula es cuando haces la lucha fuera de las lindes del terreno, ¿no? Y ahí justamente es donde se sentaba antiguamente, pues en las sillas, los tíos que van a salir a luchar, ¿no? Entonces es como que se viene arriba de ellos y el otro lo para. Pues ahora empecé a hacerla de arriba para abajo y yo tenía claro lo que quería, no tenía ni un dibujo ni nada, pero yo llegué abajo y no me pregunté cómo, la mano fue a la rodilla, la tal y todo. Clavado lo que tal, ¿sabes lo que te digo? Y cuando la terminé, digo, joder. Sí, fue cuando ahí. me di cuenta, digo, y como coño, ya yo y no me di ni nada y me dio la piedra y me dio para poner la mano aquí, ¿sabes? Lo que yo tenía en... No decía Miguel y Ángel. es como una cosa como que me dejo llevar y me va solo como una cosa extraña, ¿no? Porque me doy cuenta al final cuando lo termino. Era Miguel Ángel el que decía que dice, no, si yo solamente le quito lo que Lo le que sobra, sobra. la escultura estaba dentro. Pues Sí, igual. Y bueno, ya que estamos en tu taller y tal, yo creo que es un espacio importante para un escultor, yo creo que es un sitio, bueno, es confort, para un cocinero la cocina, para un artista el taller. Aquí es donde más tiempo paso y intento tenerlo a mi comodidad, no solo de tal, sino que yo entre y me sienta cómodo y que me guste lo que estoy viendo, no que sea un simple taller. Si te fijas, pues tengo como si fuese a estilo taller, pero mi cosita aquí, mi otra cosita allí y tal, y voy decorándolo como si fuese mi casa, el salón de tu casa para tú sentirte bien. Pues aquí es donde paso yo menos dormir. lo tienes súper ordenado. Pues normalmente el escultor tiende un punto así Diógenes, ¿no? De acumular mierda, que realmente no es mierda, es algo que tú ves, le ves un potencial y que para el resto Sí, dice... bueno, yo normalmente, ahora por eso dice, ¿dónde vas, Diógenes? Dice, a subir la basura. Y aquí te he visto que tienes aquí una obra de Richard Serra. Sí, eso cuando estuve en el museo en el Google, estuve ahí viéndolo y como no me dejaron hacer fotos, me tuve que traer a comprar el poste. ¿Qué sentiste? Pero la visitaste, ¿sabes? Sí, Estuviste sí, dentro. sí, estuve dentro de todas, de las que se podía pasear así dentro y tal, un espectáculo. Que para ti es un representante... Hombre, a mí digamos que lo más que me llamó la atención es el volumen. O sea, esta obra me la pones en pequeño aquí arriba de la mesa y no sé yo qué decirte. Pero tiene obra, joder, es un tío, no estamos hablando de cualquier cosa. Sí, sí. Pero bueno, tengo ¿cómo se dice?
mis debilidades por otros artistas Por ejemplo. más figurativos, más tal. No sé, me impresiona más Botero, artistas que sean más figurativos. También me gusta Chillida, lo que hacía Chillida, por ejemplo. He hecho muchas obras también relacionadas con eso, con las formas espirales y... Más geométrica. Sí, porque te ayudan también a dar mensajes, ¿no? Ver las formas esas, si las dejas bien, porque si las dejas mal ya hay una diferencia. Yo he visto obras que digo, es que se sabe porque te transmite. Y tú ves otras obras que intentan hacer esa forma y lejos de transmitirte lo que encuentras es el error, ¿no? Ves algo que dices, esto no tiene... No tiene armonía. Y no es tiene, importante transmitir perfectamente esas líneas. Son obras que tienes que dejarlas perfectas, ¿no? Las líneas y las curvas esas y todo. Sí, y la plasticidad que tiene el Sí, hierro todo de eso. Chillida, ¿no? Como lo Sí, retuerce es que el te arte. transmite y tú lo ves y tiene fuerza, ves que tiene movimiento, ¿no? Que en otras, por mucho que lo intentes, no te llega a transmitir eso, ¿no? Sí, sí. Pero me gusta este hombre, me gusta algunas de las obras que he visto, pero bueno. No, el recorrido por la obra es brutal por lo que decía. Sí, porque es por cómo te envuelve. ¿Sabes? Ver claro, es la una- impresión hecha de lo grande. Es que es otra. A mí siempre me ha gustado eso, ¿no? De ahí que la cabra, porque a mí me gustaba que la gente paseara por debajo, que pasaras así, no. Ya lo he dicho varias veces en la radio y tal, que la ilusión que tengo es hacer un parque escultórico en medio de la isla, donde no haya vivienda ni nada, un valle de estos ahí perdido, y dentro del valle, pues bueno, sus pareditas, una vegetación, unas zonas de lectura, tal, instalar obras de 8 o 10 metros de altura, donde tú tengas un paseo que incluso puedas hacerlo en bicicleta y que tú pases por dentro de la obra, o sea, pases por debajo, puedas interactuar con la obra, y eso ya lo he dicho varias veces, digo, a ver si a alguno le cae algo y lo hacemos, ¿no? Y Sí, sería espectacular eso, ¿no? esa capacidad que tiene la escultura, ¿no? De que tú te puedes relacionar con ella porque es un volumen, es físico, ¿no? No es como el cuadro que es en 2 dimensiones. Sí, claro. Esa relación, claro, hay medidas en las que es casi más para observarla, ¿no? Pero ya a partir de ciertas medidas, tu relación con la obra ya cambia, Sí, ¿no? sí, Llámate sí, tú no. a tú o de ya simplemente No, y recorrerla. es que tú date cuenta que yo haciendo la cabra, yo la tendía, ¿no? Primero hice la estructura y tendí lo mayor, ¿no? La tendí y luego empecé a trabajar, tendía la pieza, ¿no? Y luego la levanté y la puse del otro lado. En ningún momento vi yo la obra terminada. Ni nada. Yo me ponía al lado de la pata y yo decía, me cago en la puta, vaya pata, no será esto exagerado. Y me jalaba para atrás con la cabeza igual que la hice separada. Y digo, vaya cabeza, muy mal. Y esto no será mucha cabeza para el cogote ese y tal. Y estuve en una cosa, pero vamos, hasta que llegó la grúa, la enderezó y me jalé para atrás. Y digo, coño, sí que mejor de lo que esperaba. Coño. Y tal, ¿sabes? Pero en ningún momento vi yo el volumen. Es lo que te pasa con esas obras grandes. La gente que te trabaja, la mayoría de la gente esta te trabaja a pedazos, ¿no? La obra. Y te van trabajando por medidas. Tienen ahí ya toda una maqueta y está todo. Pero yo aquí no. Tenía una maqueta, pero no la tenía partida ni nada de esto, ¿no? Entonces, es que yo por eso te preguntaba lo de la maqueta, porque cuando vi esa obra dije, vale, esto hay dos opciones. O hice una maqueta ya bastante grande, porque cuanto más pequeña es, al traducirla más fallo se te te da. va a fallo. Entonces dije, bueno, pero tampoco me pegaba. O sea, por lo poco que te había conocido, digo, que va, es que se tiró aquí a la piscina, tal. Y efectivamente, es que me parece así. Yo tenía que hacer una obra, esa está en Chipre, y el tema del simposio era la mitología. Y yo lo que hice fue hacer lo que es el carnaval del hierro. No es imitando el fauno, pero no es un fauno, no tiene patas de macho, es un hombre normal, pero con una cabeza. No sé si has visto los carnavales del hierro, que se disfraza, se pone en la cabeza de carnero y corriendo detrás de la gente, y esa la titulé Carnaval. Y lo que busco es la mezcla esa de
Sí, en realidad al final hay ciertas cosas que en todas las culturas o en ciertas culturas que están relacionadas se repiten, ¿no? El tema de los pastores, ¿no? Esas danzas de pastoreo Sí, que también las hay en el País Vasco, las hay en Croacia, las hay en todo el Mediterráneo, ¿no? sí, tienen Tienen la... como un vínculo común. Y sí. después también la figuración, ¿no? Aquí tienes una figuración bastante potente, ¿no? Esto que es piedra de aquí, Esto ¿no? es gabro de Betancuria. Sí, que Es es similar al granito, pero parecido al granito, ¿no? le falta... Eh, Este también, de- este te lanzaste sin maqueta ni nada, directamente a Sí, sí, tallar. esto no, esto es empezar a cortar, lo primero que le saca es la cabeza y, Y o después- sea, dejarle el espacio para la cabeza y después ir trabajando y mirando y tal, pero esta precisamente no va muy bien. Eh, Pero hay momentos de la obra en la que está en este punto, que no está terminada, que está en proceso, que tiene tanta fuerza, que hay veces que sigues y dices, chacho, sí, la echas a perder. perdió la fuerza que Pero tenía, porque en eso al igual que los pintores, Ah. pero claro, tú tienes un lenguaje y tienes una forma de trabajar y yo la estoy haciendo y para ti que me estás viendo que eres escultor, a lo mejor tú la ves y dices, no la toques más, así está, pero es que no es lo que yo estoy Claro. haciendo. sí, sí. Y sigue, Ah. y de hecho yo veo obras que después me gustan y las intento dejar, y las he intentado dejar, eso me pasó con el rinoceronte, intenté dejar, pero como tengo en mi cabeza tal, a lo mejor si la dejo y la dejo y se la llevan, pero si yo la tengo frente a mí, al final termino siempre acabándola como yo, tal, por mucho que me guste como en un momento dado me guste y digo, "No, Sí, sí. dejarla así estaría guapo". Que decía Porque no me atrevo tampoco, porque hay gente que lo hace. Pero a mí me da la impresión de que lo voy a hacer y no va a ser no va a repercutir igual en la gente, ¿sabes? Van a decirme, oye, pues esto no está, no, lo tuyo no, esto no está, o yo qué sé. No, es interesante también eso porque de alguna manera uno tiene una marca, ¿no? Un sello Claro. identificativo y dice, ya, pero aquí te pasó que la dejaste a media, no la Sí, terminaste sí, y tal. sí, eso no- Y eso también pesa a veces, ¿no? Porque al final, sobre todo cuando va para el espacio público, ¿no? Porque tenemos No, y ya te digo que si tienes tiempo, estás arriba de ella. Yo por lo menos nunca termino algo. Siempre si más días sigo allí, más sigo trabajándola. Pues, de todas maneras, porque la mayoría de las veces que he hecho obras es en simposio. Simposio que tienes 15 días. Ahora, por ejemplo, a este que voy son 10 días. Esa que viste allí dentro del caballo fueron 10 días. Y tiene 3 por ¿Qué 3. me dices? 70 de grueso y 3 por 3. Ahí me pegué trabajando desde las 6 de la mañana me levantaba y me iba a acostar a las 8. Y era sin parar, porque no sabía si me iba a dar tiempo y al final Sí. la consigo terminar, pero no me quedo tranquilo. Yo no entiendo la gente que va a los simposios y que te hace una obra que está en 3 días. Que yo digo, macho, aquí estamos todos por igual, ¿no? No puede ser que tú vengas aquí y hagas pim, pam, pongas esto y ya está. Pero hay Eso también lo hago yo. Hay especialistas en eso, gente del Sí, simposio que dice, no, yo voy a hacer una obra fácil, sí, sí. resultona, y No, tienen ya y una te fórmula. dice, y tú te pegas los 10 días, los 20 días trabajando como un cabrón por esto, por lo que nos pagan. Digo, yo vine a eso, y si no, no firmo. Pero yo voy a dejarlo lo mejor posible. Esto es mío. No es del ayuntamiento que lo paga. Sí, sí. La obra moralmente es mía y esto queda para mí aquí en fotos, en tal, este es mi trabajo. No puedo ir yo con una cosa que hice de 3 días a presumir con esto, no, esto lo hice No, y hay una cosa que es importante de todo esto, que es que esto, y disfrutarlo. de disfrutarlo, pero te trasciende, es decir, esto, cuando no estés y cuando hayas pasado 100 años de que no estás, va a seguir ahí, porque una piedra, a no ser que, bueno, ya tienen que... Claro, si ya es como es ahora y me preocupo en estar siempre diciendo a la gente, no, esto lo hice, no está hecho en 20 días y está trabajado a la intemperie, con sol, con viento, con tal, no es igual que trabajar en el taller. La obra, evidentemente, todavía se le hubiese podido hacer mucho más, pero yo si quiero hacer esto tengo que hacerlo lo mejor posible en el tiempo que tengo. ¿En cuántos simposios has estado? Pues he estado como en unos 20 por ahí, 20. 20 o más.
en medio mundo, ¿no? Sí, porque ya he organizado, ya solo en el tiempo que llevo aquí en Pájara, he organizado ya 9. Y aparte de eso he organizado 6 entre Betancuria y Gran Trajares, 6 simposios y bueno, luego los que he participado en Puerto nada más y aparte pues en Francia he estado ya, en Francia tengo 9 obras y luego Alemania, Chipre, Grecia. ¿Qué supone para ti tener una obra en el espacio público? Lo que implica pues eso, que entregarla al, digamos, Hombre, ese fue el primer sueño que tuve cuando la primera pieza, cuando vi trabajando el primer simposio que fue en mármol en Puerto Rosario y fui por ahí, y ahí fue cuando me llamó a mí esa de, coño, y con radiales y todo. Yo pensé que esto era golpe de... Vine para abajo, para mi casa, mi padre tenía radial y tal, y yo, ¿tienes disco para...? Y cogí una piedra de esta de arenisca y empecé a trabajar y lo primero que hice fue un pastor sentado. ¿Lo tienes aquí? ¿Eh? ¿Lo tienes aquí? No, lo vendí, cuando eso trabajaba para eso, para vender. Y me lo quitaba de arriba, hoy no lo quiero ni ver. Pero ahí empecé, ¿no? Y digo, coño, joder, pues ya empecé y... Me río porque no quiero, porque a mí me pasó lo mismo con cosas que hice hace años que Hombre, digo yo, mi madre. cuando veo cosas de hace 2 o 3 años, sí, pero de hace 7 o 8 años. Sí, en esa época que te estás formando. No quiero y ni... las tengo y tengo el álbum de fotos y eso las he quitado. Lo voy dejando... Pero sí es verdad que a medida que va evolucionando y va a estar, lo que vas dejando atrás ya no... No, y que, a ver, lo que Y implica... de algunas hasta te da vergüenza, ¿eh? Claro, es que eso es lo que Una es que no, una cosa es que no te guste y otra cosa es que te da vergüenza verla, ¿no? Porque ves un montón de errores pero bueno, es parte de tu vida también como artista, ¿no? Los comienzos. Y todos los comienzos son jodidos. Claro, lo que pasa es que estás muy expuesto, porque al fin y al cabo estás en el espacio público, a lo mejor lo tienes en tu propio pueblo, pasas por ahí y dices tú, tengo que ver esto, que no quiero ver, lo que no me gusta. Tal. A la gente le gusta a lo mejor, pero... Pues yo empecé con ese simposio de Puerto que te digo, yo si un día hiciera una escultura, tío, estuviese en la calle, tío, me cago en la... Y empecé ahí, vine para acá, y después a los 2 años, al siguiente año fue de madera, y al siguiente que fue de piedra, de granito de este cabro, me invitó Toño Patayo, que si yo sería capaz de hacer una obra, digo yo sí, que es el pescador de Vieja que está abajo, en la avenida. Y hasta había gente allí que me decía, como le habían dicho, que yo era autodidacta, que era la primera escultura que iba a hacer, y tal, me decía, ¿cómo te vas a meter a hacer una obra esta figurativa? Tal, con el tiempo, y si no, tal. Y Amancio me decía, no les hagas caso, tú dale y hasta donde llegues. Y le di y acabé la obra. Y bueno, no es... Pero sí me siento orgulloso de eso, de haber conseguido... estará mal, tendrá errores, pues como muchos, porque yo veo a muchos que me buscan errores a mí, pero digo, anda que tú... ¿Sabes lo que te digo? Es fácil buscar el error en los demás, pero después tú te paras a mirar a esos que te están siempre corrigiendo y tal, y dices, pero coño, ¿y tú cómo? Y al final es como lo que dice el profesor, ¿no? Tú haz lo que yo te diga que hagas y no lo que me veas hacer. Y al final, pues, a partir de ahí, digo, coño, pues entonces me gustó el rollo y ya el siguiente paso fue pensar en viajar, en un simposio fuera de aquí. Pues a los 2 o 3 años, por el mío que tenía a volar, no lo hice. Me fui a Italia al siguiente año. Estuve casi 3 meses en Italia, en Carrara, pero en un taller, porque después iba a la escuela por la tarde, que no, para nada, para trabajar la técnica esta con punto, que para hacer una hedionda cara estuve 3 meses. Nada más poniendo allí, ya, yo si esto a ojo, no, con la mierdita aquella, pam, digo, joder. En la escuela del mármol de ahí de Carrara, ya, era una pesadez. Es que eso, yo te veo como un caballo de boca, quiero decir, porque esto de coger, sinceramente, tiene mucho mérito, coger una piedra y tirarte así, de cabeza, sin maqueta, con la radial ahí, venga.
me parece alucinante, Yo de no verdad, veo que tiene mucho normal, mérito. Lo que no veo yo normal es ver a un tío haciendo cuadritos, coger una piedra y empezar a hacer rayas por aquí. ¿Para qué? Si lo vas a quitar, ¿no? Cuando empiezas a trabajar eso ya no lo ves. Sí, sí. A mí esto es, de ello, lo fundamental. Lo que tiene, la diferencia que tiene un escultor de un pintor es que el escultor tiene la capacidad de controlar el espacio. O sea, tienes que tener dentro de la cabeza lo que tú quieras hacer y si tú te dejas llevar, es lo que pienso yo porque yo soy así, claro. Hay otros que no, porque otros te trabajan, pues eso, ¿no? Con medidas, pero yo eso lo veo absurdo por una parte, porque digo, ¿para qué vas a marcar aquí si tienes que cortar por aquí y eso se lo vas a quitar? ¿Dónde se queda esa raya después? En los callos que están en el piso, ¿para qué lo quieres? Miguel, y una sola cosa más. Tú, o sea, al final tú eres más obrero y eres de Pájara 100%. ¿Qué ves en tu obra de aquí? ¿Qué crees que hay en tu obra? ¿Qué sello hay de tu...? Bueno? No sé, sello no tengo ninguno porque trabajo de una manera en el metal, de otra en la piedra. Y lo que sí, cuando trabajo libre, que no me imponen un tema ni tal, procuro dar mensajes, como la metamorfosis que tengo en Francia, la libélula, que va dedicado a las personas transgénero. Entonces ese tipo de mensajes es lo que me gusta dar en las obras, ¿no? Tengo la otra que tengo en Morrojable, que es una forma de espiral con dos cabezas de cabra encontrándose, que va dedicado a la lucha esa con nosotros mismos, es un solo cuerpo con dos cabezas y es la lucha nuestra interior con algo, con un problema, una enfermedad, con superarte en el trabajo, en lo que sea, ¿no? Esa lucha con la que nos despertamos cada día, algunos, otros no, otros están esperando la paga del gobierno, ¿no? Y entonces pues de ese tipo de mensajes me gusta transmitirlo, sí, ¿no? Entre un poco la... Sí, por ejemplo esta del cronoceronte, la gente me pregunta, ¿y el cronoceronte y esto, el reloj funciona? Digo, sí, pero solo cuando camina el rinoceronte. Se quedan pensando a ver si camina o no. Y entonces eso se titula cronoceronte y habla del tiempo, ¿no? Del tiempo que le estamos quitando, de la lucha que hay ciertas organizaciones que el rinoceronte de Java, que se lo están cargando los cazadores estos furtivos para cortarle el cuerno, para temas ya de estos sexuales, porque son afrodisíacos y no sé qué, y entonces la manera de dar es eliminándolos, ¿no? Matándolos, le cortan el cuerno y está en especie de extinción, un animal que está en especie de extinción, y que ahora hay como te digo, unos grupos ecologistas que lo que están haciendo es cogiéndolos vivos, cortándole el cuerno para que no los maten. Y eso es desagradable, ¿no? El hecho de tú pensar cómo el ser humano es capaz de cargarse una especie que no te hace ningún daño, porque ni siquiera, no estamos hablando son animales que están sueltos, que no te están estorbando, porque ni siquiera ahí vive gente, que están en la selva, en la sabana o donde estén, y que vaya gente allí a cazarlos por un simple hecho de darle un placer a un hediondo hombre con dinero, que va a callarle la cabeza a ellos, ¿no? O cortarle el cuerno al tío, ¿no? Al que lo compra. Exactamente. Ahí se solucionaba antes. O sea, digamos que siempre trabajas cuestiones más filosóficas, de preocupaciones que tienes tú, ¿no? Sí, de cosas que a mí me parece que está mal y que mi forma de aportar algo es a través del mi lenguaje. He de decirte que esas dos cabras que tal, tienen una potencia brutal. Sí. Tienen muy poco, o sea, ahí juntas digamos, dos formas de hacer escultura que no es muy geométrica y a la vez es figurativa porque tiene las dos cabezas que son figurativas, ¿no? Y que cuando unes la geometría y la figuración, rara vez funciona, pero en esa funciona, porque aparte le da un montón de potencia. Tiene fuerza y además que de todas maneras las cabezas son figurativas, pero de todas maneras una espiral también es figurativa, no es algo que se esté inventando, bueno, ¿no? Sí. Pero lo ponemos así todo figurativo. Pero sí es verdad que las cabezas las intenté hacer muy
Claro, que para que hubiese esa conexión entre los planos esos lisos del aspirar con intenté hacer los cuernos también guardando la misma Proporción. sí, que no, y que fuese todo como muy que no tiene mucho detalle en la cabeza, es simple y son lisas, chapas lisas, no es mucho, Sí, no sí. hay mucho, Sí, sí, los cuernos son cuadrados, no son... es un nivel de abstracción ya, Sí, o sea, un punto intermedio entre la sí, abstracción y la figuración. Para un escultor Carrara es como un poco, bueno, es el lugar, ¿no? Es la meca del mundo de la escultura. Y contabas antes que fuiste allí, estuviste una temporada. ¿Qué supuso el llegar allí, ver aquello, ver todo ese universo del bueno, Renacimiento? la verdad es que cuando llegué me quedé acojonado, porque a medida que iba llegando allí en el coche, iba mirando las montañas y digo, no me lo puedo creer. Y no traje ropa de abrigo. Las montañas aquellas blancas. Y digo, ya, y no me dijiste que aquí había frío, tío, si está todo nevado. Dice, eso es mármol. Era lo que yo sabía. Era de la extracción del mármol antiguamente que los traían por fuera y parecía nieve. Veías así y digo, joder, digo, no me jodas, todo eso es mármol, la montaña entera. Y cuando aquello yo no... Y nada, la verdad es que impresiona, claro que impresiona. Para donde quiera que tú veas ditas de estas, o sea, empresas de mármol, ya no solo de Carrara, de todas partes del mundo. Ahí te podías encontrar granito azul Bahía de Brasil, como te podías encontrar travertino iraní, ditas de todo de piedra iraní, onix negro, onix blanco, onix dorado, que nunca había oído yo del onix dorado. Era una pasada, yo me pegaba la mayor parte del tiempo entrando y mirando todas las piedras, todos los tipos de mármol y tal. Y era increíble. Yo estaba al lado de una dita, ¿no? El taller donde yo trabajaba. Pues trabajaba durante la mañana y por la tarde me iba solo a prácticas arriba a la Universidad de Carrara. Y era increíble cómo llegaban los chinos. Era, imagínate, como un campo de fútbol todo lleno de bloques de mármol, que estamos hablando de 20 toneladas, 20, 30 toneladas, y apilados, y llegaban los chinos, veías 4 o 5 chinos enchaquetados, uno atrás con un spray, iban señalando, pam, 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 iban marcando todo, al siguiente día llegaban, no había nada, limpio, se lo llevaban todo. Impresionante, colega, yo me quedé loco, y cómo se llevaron todo esto, tío. Y impresionaba también la cantidad de talleres que había, pero son talleres artesanos. Allí lo que hacen es copiar. Y sabes cuando un tío es de fuera porque el mármol que utilizó no es el Blasco Carrara. El estatuario, bueno, estatuario, no, o travertino rojo, colores, ¿no? No es el típico mármol de Carrara. Y sabías tú ya que bueno, ahí te podías encontrar chinos, japoneses, de todas partes, ¿no? Allí trabajando. Pero sí que es verdad que todos los talleres eran artesanos. Tú entrabas allí, tenías un montón de estanterías con vírgenes de varios tamaños y la tabla esta que tú le decías, quiero esta virgen a 2 metros y por punto, ¿no? La técnica de tal. Sí, y por compases, ¿no? Sí, que era de compases, ampliación tal, o de sí. reproducción. Sí, todo era así, o sea, y después no había un tío que empezara una obra y la acabara. Tenía a lo mejor el del taller, desgruesaba la obra, te venía uno, te hacía las manos, te venía otro, te hacía los detalles de la ropa, te venía otro y te hacía las uñas, la cara, tal. Y era como que esos tíos se iban mudando de taller en taller, ¿sabes? Por los diferentes talleres iban haciendo solo especializados en hacer cada uno una parte de la escultura, ¿no? Sí, que la figura del engrosatore, que es el que quita el grueso, después el Sí. finitore, que es el que hacía tal, que eran los más cualificados, digamos. Sí. Y estaba bien, pero a mí no, la experiencia esa... Y a ver, Miguel, antes de... O sea, eso fue, entiendo que, bueno, un momento importante, ¿no? En tu carrera, o, bueno, significativo. Otro fue el primer simposio, el ver cómo se hacían esas obras, pero entiendo que antes tendrías alguna pulsión artística, hacías alguna cosa, Sí. habías hecho algo... Yo dibujaba, de hecho, las únicas asignaturas que aprobaba era educación física y manualidades. Siempre sacaba sobresaliente en dibujo y tal. De hecho,
bueno, todavía tiene mi madre las notas y que me las enseñó porque yo peleándole a mi hijo por las notas y dice, espérate que te voy a enseñar las de tu padre. y él sacaba 10 siempre, 9, 10, sobresaliente siempre. Y me gustaba el dibujo. De hecho, el profesor estaba dando clases y yo en todos los recuadritos blancos que quedaban los márgenes de las hojas, ahí me ponía yo a macanear y a dibujar lo que venía en las páginas. Y luego empecé a pintar al óleo. Pintaba, era paisajístico, me gustaba. Bueno, de hecho hice varias exposiciones. Y exposiciones de esta, ¿no? Pero pintaba al óleo y vamos, yo creo que lo dejé con 18 años, ya dejé de pintar. Y después sí, es verdad que en el ayuntamiento, entré a trabajar en el ayuntamiento con 17 años y empecé a trabajar como decorador, hacía las escenografías de los carnavales, todo este tipo de cosas, ¿no? Los escenarios y tal, y hacía, seguía dibujando, seguía pintando. Y después con la escultura empecé, tenía 30 años cuando empecé con la escultura. Sí, que hay una cosa también que me llama bastante la atención, es que es verdad que cuando vives aquí en Pájara, tal, el contacto ese con la escultura es muy difícil. Aunque tengas pulsión artística, es difícil entrar en contacto con ese mundo, saber que existe ese mundo, ¿no? Y de repente un simposio, lo ves y te abre los ojos y dices, oye, esto es una posibilidad, ¿no? Y pasaste de hacer un simposio a organizarlos tú. Sí. Cuéntanos qué supuso para ti ese primer simposio y qué supone organizarlo ahora y cómo es un poco un simposio. Bueno, los simposios son relativamente fáciles de organizar. Es más complicado el que los políticos te apoyen, porque el resto es organizar los escultores que vas a traer y poco más, ¿no? Pero lo importante es tener el dinero para pagar, ¿no? Y para los materiales. Yo tuve la suerte, durante 7 años estuve yo intentando hacer el simposio. Y no fue hasta que estaba la concejala de Cultura Rosabella aquí como concejala de Cultura que me dijo un día, oye, quiero hacer algo nuevo, ¿qué podemos hacer? Digo, hay un simposio, tío. Oye, pues mira, a ver, organízalo, dime cuánto es el presupuesto y tal. Yo contaba aquí con el hotel escuela del ayuntamiento, no necesitaba hotel. Teníamos otro hotel donde trabajábamos al lado que nos daba el almuerzo. Y en el hotel de escuela teníamos desayuno y la cena. O sea, lo tenía todo. Solo faltaba que le pagara. Y ahí empecé. Luego empecé a ir morro, pero ¿qué pasa? Que allí era muy difícil trabajar la piedra. Las molestias a los alemanes, al turismo. Les molestaba mucho el polvo. Estamos hablando que era una avenida que podía tener 10 metros de ancho y se te paraban al fondo. Algunos no, tal, pero habían otros que se ponía tapando así. Y aparte al lado, en el hotel donde almorzábamos, pues estaba la piscina por la parte de la valle, entonces el polvo era molesto. Es que el polvo... No se podía. Entonces trabajamos con el metal. Y bueno, luego decidí sacarlo de allí y traerlo el año pasado, no, el año anterior, lo traje a La Pared. La Pared me pareció un sitio espectacular porque la tranquilidad para los escultores. Nosotros no buscamos tampoco que la gente venga a vernos. O sea, que venga, vale, pero es que hay sitios donde estás y no te dejan trabajar la gente. Y estar esperando que termine para llamarte, oye, ¿qué va? ¿Y eso qué es? Y no sé qué, y tal. Y algunos, bueno, pues las típicas preguntas absurdas, ¿no? Pero después, pues el hecho de trabajar en La Pared nos dio esa tranquilidad, disfrutábamos como pues tú. Hablábamos uno con el otro, tal, no sé qué, nos sentábamos cuando nos apetecía, no te venía nadie a molestar ni nada, pero luego también era un poco para lo que era maquinarias y todo lo que es la tarea más difícil, ¿no? Entonces me lo traje el año pasado porque yo ya estaba con la idea esa de Ajuy, que yo lo quería hacer en Ajuy. Ajuy me decía que no era viable y por eso lo llevé a La Pared, pero después que Ajuy donde se queda la gente, que todo es vacacional
y todo está cogido en esa época y no sé qué. Bueno, pues conseguí 2 apartamentos gratis para los artistas. La comida no las hacía la gente, las mujeres de Ajuy. Una dice un día, mañana te hago yo unos macarrones, no sé qué tal. Y la otra dice, pues pasado te hago yo, te voy a hacer un caldito de pescado. Y así empezaron, la otra, la tarde, todos los días comía. Hasta había veces que nos hacían 2. Digo, no, que ya coño, no me di cuenta. Digo, pero nada, para la cena, ¿qué tal? Y no sé qué, y así. Y los restaurantes que al principio fui a hablar con todos para las comidas, para ver si tenían menú y tal, y entre, bueno, pues comíamos 4 días aquí, 4 aquí, para repartirlo, ¿no? ¿Qué tal? No, nadie daba a comer. Pues al final terminaron invitándonos a comer. Comimos un día en cada restaurante, almorzamos un día en cada restaurante, lo que quisiera. Beber, comer y no, esto te lo regalamos nosotros. A ti, no al ayuntamiento, a ti. Siempre me decían eso. Y eso te llena, ¿no? Yo, de hecho, cada vez que me hablaban y me preguntaban, oye, ¿verdad? Se me saltaban las lágrimas, porque para mí eso es un orgullo, ¿no? El rollo de que la gente de tu pueblo te ayude de esa manera, ¿no? Y se muestre tan... Y ya te digo, invitándonos a barbacoas por la noche, fue un espectáculo. ¿Y se quedaron las esculturas ahí? Sí, sí. Bueno. De hecho, se instalaron esta semana, la que hice yo del pulpo, a la subida que va para las cuevas, y la que hizo Noemí Palacio, que es como una concha de erizo. Esa está abajo en medio de los restaurantes, y las otras 3, que es Olena, Carlos Moje y... ¿El mexicano? Carlos Moje, el mexicano, Olena y Chloe Common de... Estamos hablando de un mexicano, una ucraniana, ¿no? Chloe, que es belga. Todos metidos en Ajuy ahí, haciendo escultura, comiendo con la señora. Sí, sí. La verdad que los simposios... Vamos, y los tíos se fueron súper contentos, los escultores. Claro, sí, porque además el paisaje, solo con el paisaje, estar allí, tú trabajando ahí, el mar, la vista ese que tiene Ajuy, que es increíble, lo que es la subida esta de las cuevas, yo los llevaba después aquí cerca, que hay varios sitios, está el Jurado, la playa del Jurado, que está guapísimo, la cueva de las golondrinas que está aquí abajo, todos esos sitios los llevaba yo cuando terminábamos atrás. Hoy no los voy a llevar a tal, después le hacía otras cosas que no puedo hablarlas aquí porque son cosas ilegales y se quedaban locos, cosas nuestras de aquí, de Majorera, y se quedaban flipados los tíos. Vale, mire, te voy a hacer una pregunta, bueno, no sé si final, pero sí que me gustaría, porque me has hablado de un poco ese sueño que es tener una escultura en el espacio público, ya lo tienes cumplido, ya has estado en Carrara, ya tienes una obra por todo el mundo. ¿Qué te queda? O sea, ¿cuál dices, hostia, esto es mi siguiente? Porque entiendo que nos mueve un poco proyectos, ¿no? ¿Y cuál es algo que te...? Ya lo que llevo yo dándole vuelta a lo que te comentaba antes, de tener un parque escultórico insular, en un valle de esto por ahí perdido, que la gente vaya ahí solo a ver las esculturas, no que pasen sino que esté perdido, que te tengas que buscar la vida para llegar allí. Cuando llegues allí sea un oasis escultórico, ¿no? Que llegues allí, mires así y veas obras de 8 o 10 metros, con un margen de separación, con todo adesentado, con muros de piedra, con vegetación, con zonas para lecturas, con merenderos, para pasarte la mañana o el día entero, si te apetece allí, estar disfrutando del entorno, ¿no? Y siempre digo, sin romper, jamás pasar por encima de lo que es el medio ambiente y todo lo que... Por eso hablo siempre del interior de un valle, porque siempre al interior de un valle accedes por una altura. Y al acceder por una altura, ves las cosas por debajo de ti, y la impresión es cuando bajas, verlas por arriba de ti. Eso estaría guay, y ese es el sueño que tengo. Ahora lo que tengo es que luchar con los políticos. Ese es más grave, eso es más jodido. Pero bueno, esperaré que lleguen las elecciones y le diré que le doy mi voto. A todos. A todos. Yo tengo una pregunta más. Ya, mira, una última.
Me llama mucho la atención que hablas de, bueno, que te emociona el hecho de que te recibiera también el pueblo, que les cuidara, que ese feedback con la gente, al fin y al cabo, que es importante. Y también hablabas antes de cómo te condiciona la opinión de la gente, ¿no? Que te digan, pues esto está acabado, que al final somos un poco, bueno, yo me incluyo como escultor, un poco víctimas también de esa opinión, ¿no? De que nos importa realmente Entonces sí que me gustaría saber que, bueno, ya que te importa realmente el lugar en el que vives, tu pueblo, tu gente, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Porque al final trasciendes, vas a trascender, porque al final tu obra va a quedar ahí y bueno. Yo creo que con que me recuerden tengo bastante. Cómo o de qué manera me da igual. Que me recuerden por estar siempre contando chistes, que me recuerden por estar siempre de fiesta, que me recuerden por las obras. Lo importante es que te recuerden y cada uno te recordará por lo que has visto. Y si lo que has visto ha sido tu trabajo, pues te recordarán por eso. A mí la gente en Pájara, siempre lo digo, la gente en Pájara me valora más por cómo soy, o sea, por mis cosas malas que me han visto. De niño me han visto haciendo que no eres un mataperro que te caga, y me conocen más por eso que por la obra que hago en realidad. O sea, ellos me han visto crecer con esto, pero siempre cuando hablan de mí, hablan de lo malo. No hablan de lo bueno, hablan los que no me conocen personalmente de chico, sino que me han conocido ahora después de que trabajo esto y tal, y ya. Pero la mayoría de la gente me conocen de chico aquí en el pueblo y es normal, ¿no? Te conocen como otro más de ellos. Ahora sí, es verdad que tú vas por la calle y muchos dicen, ya yo, joder, y tío como tú, ¿qué tal? No sé qué, y está aquí y tal, pero que estoy aquí, que no soy otro igual que tú, que sí, coño, pero no sé, te relacionas con esa gente, ¿qué tal? Y ¿con quién quieres que me relacione? Con los que me he criado de toda la vida. Y chiquillos, a veces son hasta chiquillos más chicos, otros a veces mayores, pero son personas, yo estoy de fiesta, yo no estoy, para trabajar no los cogería, ¿sabes qué te digo? Pero para estar uno en el pueblo y tal, pues me da igual con quién estoy, mientras tenga compañía. No soy de eso, es que me da coraje. O los políticos mismos, que lo ves tú, un tío de toda la vida, le da un cargo, lo ponen de concejal porque le cuadró y entró y cuando lleva 2 meses ahí se cree el tío ya que es, pues eso me da coraje a mí, ¿no? Eso es de falso, simplones, que son unos simplones. Lo único que hacen es alimentar la ignorancia, porque ya me dirás. Pues nada, Miguel, muchas gracias, tío. Ha sido todo un viaje. Un viaje. Viaje con nosotros, si quieres. ¿Verdad? Sí, con Gurruchaga. Bueno. Qué bien, tío. Pues nada, que te vaya bien por ahí por Francia. Ya nos enseñarás lo que hiciste. Sí, a ver, ahora iré para arriba, preparo la maleta y una pastilla. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un tío porque es el 50 aniversario del museo. Y lo que tiene que ver con la extracción del material, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, por una parte hablo en la obra de la extracción como material artístico, y por otra parte la extracción como elemento de construcción del granito. Es como un tío saliendo del bloque, se ve solo de aquí para arriba y empujando el otro pedazo para salir. Una cosa, tengo 10 días y son 2 metros de granito. Sí, sí. Tampoco sí, como un homenaje al cantero, digamos, alguna cosa así. Sí, un poco sí, por ahí. y ya te digo que en caso de que no me dé tiempo lo hago manco. Y no me corto un pelo. Muy bien. Bueno, pues lo decíamos al principio, un artista singular, y lo hemos escuchado y creo que ha sido así. ¿Qué te ha parecido, Roberto? Me parece que es un artista que me gustaba su obra ya antes de venir a verlo, pero vamos, que ahora después de conocerlo y ver la potencia que tiene, es alucinante. Que ha llegado de aquí Pájara de forma autónoma y autodidacta a tener obra en todo el mundo y tan auténtica, ¿sabes? Una obra muy real, que lo representa muy bien. Pues muchísimas gracias por ayudarnos. Nada, un placer. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí.